Muy buenas noches, espero que todos estéis muy bien. Volvemos una noche más, Aredel, Arfeiniel, Bárbara y yo, Amrod Felagun, con un nuevo capítulo del epistolario, de la recopilación que hizo Humphrey Carpenter sobre las cartas que escribió Tolkien. Y bueno, ¿cómo estás, Aredel? Cuéntanos. Pues bien, mejor que la otra vez que acaba de volver de vacaciones, o sea que... Estupendo. Bien, venimos hoy, si lo habéis visto en Twitter, con las cartas número 6, número 7 y número 8, si no recuerdo mal, que transcurren todas en torno a principios de la década de los años 20, ¿vale? Son ya posteriores, han pasado una serie de años desde la finalización de la Primera Guerra Mundial y Tolkien ha empezado a trabajar en la Universidad de Leeds, ¿vale? Notaréis que, bueno, son 3 cartas que van a transcurrir durante los años 20 y hay un salto bastante importante en tiempo, la carta ya número 9, que está datada de 1937. No hay muchas cartas de esta época, ¿vale? Pero si tenéis mucha más información, como siempre, recomendamos la biografía de Humphrey Carpenter porque sí que profundiza un poquito más en aquella época y justo hablábamos, Aredel y yo, ahora entre bambalinas, que si lo que queréis es profundizar muchísimo, el Reader's Guide de Harmony School, yo tengo aquí el mamotreto. Esto es una auténtica maravilla, súper recomendable, veréis que lo vamos a nombrar con mucha frecuencia, porque viene absolutamente todo. Es exagerado, es muy minucioso, hay un nivel de detalle muy alto que bueno, pues, sobre todo de cara a un punto de vista más académico es muy útil, ¿vale? Entonces, bueno, no nos vamos a demorar mucho más, salvo que quieras añadir algo, cuéntanos un poco. @Minotauro traduce estos libros de Harmony School. Sí. Te lo dejo aquí. Yo si quieres que los traduzco, no tengo ningún problema. Eso sí, págame, pero sí, yo te los traduzco. O sea, no lo hemos dicho, pero la gran lástima, si se puede considerar una lástima, es que están en inglés. No es una lectura ligera. Entonces, pues bueno, en castellano sería más sencillo de leer y bueno, yo creo que se vendería bien. La verdad es que yo creo que tú los traduces al castellano y yo probablemente me haría con una copia porque me resulta más cómodo leer en castellano que en inglés, que siempre es un esfuerzo un poco mayor, ¿no? Perfecto, pues vamos a empezar con la primera de las cartas, que sería la carta número 6, ¿verdad? Entonces te dejo vía libre. Hoy empiezo yo. Sí. Bueno, chiquis, yo he venido aquí a hablar de mi libro, esta vez el libro de Tolkien, así que preparaos. A la señora E.M. Bright. En 1920, Tolkien fue designado conferencista de lengua inglesa en la Universidad de Leeds, puesto que fue convertido más tarde en un profesorado. Para la crónica de la entrevista que condujo a esta designación, véase número 46. Tolkien estaba ahora casado con Edith Bratt. En 1923 tenía 2 hijos, John y Michael. En 1922 publicó el glosario de una selección de lecturas en inglés medio, editado por su expreceptor universitario Kenneth Sisam. Empezó también a trabajar con E.V. Gordon en una edición de Sir Gawain and the Green Knight. La siguiente carta, en la que se acusa el recibo de un artículo sobre este poema, está dirigida a la esposa de Joseph Bright, editor del English Dialect Dictionary. Tolkien había estudiado filología con Bright en Oxford. Y ahora sí, vamos a la carta. Muy bien. 30 de febrero de 1923, University, Leeds. Estimada señora Bright, le estoy muy agradecido por la separata y también por su amable observación acerca del glosario. Por cierto, le consagré muchísimo tiempo. Recordarlo es terrible. Demoré mucho la publicación de la selección de lecturas, lo cual atrajo múltiples maldiciones sobre mi cabeza, pero resultó instructivo. Apenas me es necesario decirle que su artículo me convenció por completo y estoy encantado de poder confiar en que otro fragmento rugoso del Sir G sea finalmente alisado por usted. Acabamos de pasar unas navidades calamitosas, pues los niños escogieron esa fecha para enfermar de sarampión. El 1 de enero yo era el único que quedaba en pie en la casa, pues entre los pacientes estaban incluidas mi esposa y la niñera. El trabajo de las vacaciones estaba en ruinas, pero están todos mejor ahora, no el trabajo.
Yo me escapé. Espero que usted esté bien y también el profesor Bright. No he tenido noticias de él últimamente, lo cual he interpretado de manera favorable. El del inglés medio constituye un campo estimulante y casi inexplorado. Estoy empezando a pensar, pues tan pronto como uno comienza a centrar una detallada atención personal sobre uno de sus pequeños rincones, los conceptos e ideas recibidos parecen desmoronarse y deshacerse, en lo que atañe a la lengua al menos. El EDD es indispensable o unentbehrlich, como se le ocurre a la mentalidad filológica más espontáneamente y recomendaría a la gente que lo examinara. Mi esposa les enviar sus recuerdos y une sus saludos a los míos. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. La filología hace progresos aquí. La preparación de estudiantes de lengua es muy elevada y no hay huellas de la brigada de la prensa, J.R.R.T. Bueno, aquí tenemos, por un lado, se nombra a varias personas que son bastante importantes dentro de los comienzos de la vida académica de Tolkien y por otro lado tenemos también uno de los poemas que también van a acompañar a Tolkien durante toda su vida, que es el Gawain y el Caballero Verde, que en inglés es el Gawain and the Green Knight. Entonces, voy a empezar hablando de quién es esta gente para luego tener todo el tiempo del mundo para hablar de Sir Gawain y el Caballero Verde. Correcto. Entonces, bueno, vamos por partes. Yo creo que de las tres personas, la que seguro que nos suena más, aunque sea por haber visto la película de la biografía de Tolkien, es Joseph Wright. Sí. ¿Por qué? Porque Joseph Wright es un filólogo bastante importante y bastante relevante en los primeros 25 o 30 años del siglo XX. Es él una de las personas que escribe esta gramática del gótico, es el primer compendio que se hace de la lengua gótica, pero es que además él estudió un mogollón de lenguas, o sea, no solamente sabía gótico, sino sabía inglés antiguo, sabía noruego antiguo, o sea, sabía muchísimas lenguas. Y su trabajo había sido siempre seguido por Tolkien. De hecho, cuando él entra en la Universidad de Oxford, él acude a diferentes clases, diferentes lectures de Joseph Wright, llegan a tener una relación bastante íntima entre los dos y de hecho cuando él se cambia de lenguas clásicas, que ya hemos comentado en otras ocasiones, a otras lenguas, perdón, bueno, las lenguas más germanas, una de las personas que más le apoya y más le motiva para que se cambie de unas lenguas a otras es Joseph Wright. Entonces, por lo que vemos aquí, tenían además una muy buena relación Joseph Wright y Tolkien. Quiero además señalar que la mujer de Joseph Wright, que aparece aquí reflejada, a la que por cierto no se le da ningún nombre, simplemente aparecen las iniciales, os vengo yo a decir quién es. Sí, estoy usando el libro de la Tolkien Companion Guide. Quiero hablar de ella un instante, al menos nombrarla y decir exactamente quién es, porque me parece bastante relevante. Elizabeth Mary Lea. Ese es el nombre de la mujer de Joseph Wright. ¿Por qué? Primero porque era una alumna suya a la cual Joseph Wright consideró, la tuvo siempre en mucha estima, tanto que al final se casó con ella. Pero es que ella misma era una gran filóloga, una gran estudiosa, publicó por su lado, ayudó muchísimo a Joseph Wright a todos los compendios que estuvo publicando, trabajó en diferentes gramáticas, no solamente trabajaba para su marido, sino que al mismo tiempo también tenía sus propios estudios. Y además, una vez que falleció Joseph Wright, se encargó de hacer una biografía suya y hacer compendios sobre todo el trabajo de su marido. Entonces, bueno, pues quería traerle a colación, más bien a traerla a ella a colación, porque siempre nos olvidamos un poco de ellas, pero como vemos, la carta no está escrita a Joseph, sino está escrita a su pareja, Elizabeth. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar algo más de Joseph Wright. Es que estoy haciendo ahí como pinceladas para tampoco... No, señalaba que en el chat apuntaba Nirmae que la película está interpretada por Derek Jacobi para que la gente lo ubique. Entonces, a lo mejor ya saben de quién hablamos, ¿no? Pero está muy bien que señales quién es la persona a la que se envía la carta, porque efectivamente, siendo una mujer, era una personalidad importante a nivel académico, entonces siempre es positivo nombrarla, que la gente la conozca por su nombre y por sus apellidos, ¿no? Y un poco lo que ha hecho. Para eso sirven también estos espacios, ¿no? Pues sí. Luego de Joseph Wright, bueno, pues, o sea, se podría contar muchísimo más porque su trabajo en latín, griego, gótico fue
Sí, excepcional. O sea, yo creo que cualquier persona que quiera meterse en la filología de la mitad de las lenguas germanas, por no decir el 85%, todo lo que vaya a estudiar, la base es Bright. Obviamente se la ha ido mejorando con el tiempo porque al final se ha ido estudiando más, han tenido diferentes ideas y tal, pero más o menos ahora la base. se anota sobre, sobre Joseph Wright. Luego, en la carta que me corresponde a mí, la siguiente, también le nombraremos porque Tolkien solicita algo a Joseph Wright, que luego, bueno, luego nos adentraremos en ver qué es. Vale, el siguiente nombre que aparece reflejado en la carta, bueno, no el siguiente, sino el siguiente nombre del cual yo quiero hablar, es de esta persona que se llama Kenneth Sisam. ¿Quién es Kenneth Sisam? Pues Kenneth Sisam es otra de las personas con las que mejor se llevaba Tolkien, con la que es la persona que le encarga, junto a Gordon, hacer la traducción, o no más bien una traducción, sino un estudio de la obra, del poema de Sir Gawain el campañero y el Caballero Verde, Sí. que es a lo que ellos hacen, ¿vale? No vamos a confundir la traducción de Sir Gawain con este texto que es de 1925. Entonces, aquí es donde vengo a decir las diferencias, ¿vale? En 1923 y 1924 es cuando podemos ubicar esta carta, es cuando se publica una edición, una Scholar Edition, una edición más como para estudiantes, para universitarios, una edición anotada del poema, que está como en las dos lenguas. Por un lado tenemos el Middle English, que es la lengua en la que se ha escrito el poema, y luego por otro lado tenemos una traducción al inglés que hacen Gordon y hace Tolkien. Todo esto, la persona que les dijo que tenían que publicarlo era esta persona, Sisam, de la que os estoy hablando, Sisam Kenneth. Pasan del inglés medio al moderno, ¿no? No, tienen la edición, o sea, al final es una edición comentada del poema en inglés medio. Porque luego lo que Tolkien hace es hacer su propia traducción de Sir Gawain el caballero, madre mía, lo voy a decir mal todo el tiempo. Y el Caballero Verde lo que hace es más adelante es hacer su traducción, que es la que luego tenemos publicada junto con otros poemas. ¿Vale? Son cosas distintas. Es verdad que al principio puede parecer un poco lioso, pero de verdad, o sea, pensar en una edición de cátedra en castellano sobre así estudiado y luego, bueno, pues una traducción un poco libre, que ahí es donde podremos entrar más adelante sobre su traducción de Sir Gawain y el campañero. Haces aposta. No lo estoy haciendo aposta, ¿sabes? Ojalá poder decirte que lo estoy haciendo aposta. El caballero verde. Y el Caballero Verde. Bueno, y ya hablando de Kenneth Sisam, bueno, pues también es una de las personas más relevantes en el estudio del inglés medio, sobre todo en la década de los años 20. Él era profesor en Leeds, también fue profesor en Oxford y sobre todo en la Universidad de Oxford ocupó un cargo bastante relevante dentro del estudio del inglés medio. Lo que pasa es que luego, en la comienzo de los años 20, se va a trabajar para el Ministerio de Alimentación, creo que es. Y entonces es en ese momento cuando él decide hacer un compendio de diferentes lecturas o diferentes textos de inglés medio, que es exactamente en el que Tolkien ayuda con el glosario, y luego decide editar estos textos. Entonces en ese momento en el que nos encontramos. Ya como curiosidad y detalle, tanto Tolkien como él aplicaron para el mismo puesto que al final consiguió Tolkien en la Universidad de Oxford. No te adelantes, que eso viene después. Claro, eso es. Y hay que tener en cuenta que dentro de la Universidad de Leeds, Sisam es el preceptor o superior de Tolkien. Y cuando se tiene que votar, ya lo veremos luego, digo, Tolkien, digamos que le pasa por encima. Vale, no hablo más. Ahora vengo a hablar de la hija de Sisam. Tú no vas a hablar de la hija de Sisam, ¿verdad? ¿No? No, pues simplemente contaros que la hija de Sisam es Celia Sisam, que es una de estas mujeres que Tolkien toma bajo su ala y a la cual le ayuda, se convierte en su tutor y todo este tipo de cosas que Tolkien hacía para intentar que las mujeres tuvieran mayor preponderancia y mayor estudios dentro de la universidad. Hay una charla muy interesante de una compañera nuestra que está en el canal de YouTube, que se hizo para el 8 de marzo del año pasado, que nuestra compañera se llama Isilme, que
ahora iba a decir su nombre, y es muy interesante porque habla sobre este tipo de cosas. Y ya la última persona que me queda es Gordon. Gordon, pues es otra persona que también estuvo en la Universidad de Oxford y también se dedicó a la traducción de diferentes obras del inglés antiguo, del inglés medio, también del noruego antiguo, pero principalmente se centró en el Old Norse, que es el noruego antiguo. Así como detalle, justo le contaba a Amrod antes de entrar que en este libro, o sea, el número, no es que yo lo haya llegado hasta ahí, al parecer la edición que tiene el compendio o la introducción, la gramática del noruego antiguo que publica este Gordon, tiene un dibujo de un hall vikingo, de un hall nórdico, y parece que es en ese hall el que sirvió de inspiración para Tolkien para hacer el de Beorn, para el Hobbit, porque además, bueno, pues tenían bastante relación y en el tiempo pues estamos en momentos bastante similares. Y nada, ¿os pensabais que no iba a poder hablar nada de Gordon y su mujer? Pues por supuesto que sí. La mujer de Gordon también era filóloga, era bastante importante dentro del mundo académico y también tuvo sus diferentes traducciones. Llegó a ser profesora en la Universidad de Manchester a la misma vez que su marido también era profesor de la Universidad de Manchester. Y poquita cosa más, o sea, por no alargarme hablando de estos personajes que podéis encontrar en muchos sitios. Os recomiendo leer sobre ellos porque al final es la gente que ha cimentado las bases de la filología actual y sus manuales siguen siendo muy importantes y muy relevantes. Algunas partes han sido rebatidas, por cierto, entre ellos creo que fue Gordon el que también escribió sobre Beowulf, creo que cuando se jubiló, y dijo que algunas ideas de Tolkien que había escrito sobre Beowulf y los monstruos no estaba de acuerdo, o sea, como que tiene ahí un poco de, como diría la gente moderna, beef, pero eso. Muy bien. Mira, he encontrado la ilustración de Tolkien, a ver si puedo compartirla. Sobre el... Ahí la tenemos. Es la ilustración de Tolkien del Hall de Beorn, ¿no? Del que hablas, que al final, pues efectivamente es muy, muy castillo, como el castillo del rey Hrothgar, de Beowulf también, ¿no? Es como Georoth se llama, si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Es así, muy, muy... es que no quiero decir vikingo, porque no es del todo, ¿no? Yo diría nórdico, yo suelo usar el término nórdico. Nórdico, eso es. Escandinavo, sí, para no usar vikingo, efectivamente. Sí, porque también abarcaría Islandia, se supone que muchas veces no se le incluye, ¿no? Y sí, eso es nórdico. Entonces, esta es la ilustración que hace Tolkien para el Hall de Beorn. Y luego no sé si querías comentar también... De Sir Gawain iba a hablar. ¿Tú quieres comentar algo más? No, estupendo. Vale. Pues Sir Gawain, para la gente que no esté puesta sobre quién es uno de los principales caballeros de la mesa redonda de los mitos artúricos. El poema de que Tolkien hace la traducción, bueno, primero el estudio y posteriormente la traducción al inglés moderno, es un poema que es de finales del siglo XIV. No tenemos un autor claro, como pues solía suceder en casi todos los poemas que se escriben en el periodo medieval, porque recordemos que en el periodo medieval no era importante tu nombre, eso es algo que podemos ver a partir del siglo XV y el siglo XVI, pero sí que Tolkien hace diferentes estudios o junto con Gordon de quién podría estar detrás de la autoría de este poema. Pero bueno. Sobre Sir Gawain existen diferentes historias a lo largo de todos los ciclos artúricos. La primera vez que aparece y empieza a tener más importancia es a comienzos del siglo XII en diferentes poemas galeses. Pero la persona que lo pone sobre la mesa y lo ubica en el mapa es Godofredo de Monmouth. Para aquellas personas que no sepáis quién es Godofredo de Monmouth es un señor que provenía de Gales, de la zona de Bretaña. La zona de Bretaña y la zona de Gales siempre estuvo bastante relacionada, que escribe en torno a los años 20 y a los años 30 del siglo XII. Escribe diferentes cosas, entre las cuales podemos destacar la Vita Merlini y sobre todo la historia Regnum Britannia, que es la historia de los reyes de Bretaña. Esta pequeña obrita que podéis encontrar editada en Alianza en castellano, por si queréis leerla, es la base de la monarquía británica. En ella se relaciona cómo Eneas
bueno, Eneas y los descendientes de Eneas salen de Troya y cómo los descendientes de Eneas al final son aquellos que cimentan la historia inglesa, y entonces Arturo desciende de Eneas y por lo tanto desciende de los troyanos. Cosa bastante relevante y bastante importante porque al mismo tiempo en Francia en el siglo XII estaban diciendo lo mismo, pero con otras personas, con Carlomagno. Entonces al final eran dos maneras de decir, oye, mira, yo soy legítimo porque provengo de esta familia. Los reyes ingleses lo que hicieron fue decir, no, yo es que desciendo de Arturo. Entonces es en este momento, a mediados del siglo XII, cuando todas las leyendas artúricas empiezan a tener una mayor preponderancia y una mayor importancia, sobre todo en base a la figura de Enrique II y Leonor de Aquitania. Para aquellas personas que no lo sepáis, la figura de Leonor de Aquitania es la base y la inspiración de Ginebra. Tenéis un mogollón de estudios. Para mi desgracia, este no es el espacio en el que puedo hablar de ello, pero si me encontráis en cualquier evento de la asociación os puedo dar una chapa enorme sobre por qué Ginebra es Leonor de Aquitania. Pero bueno, no viene al caso, pero sí que viene al caso Sir Gawain. Entonces, en este momento, cuando Sir Gawain empieza a ser uno de los caballeros preponderantes dentro de la de toda la mitología toda la mitología artúrica, especialmente con Getín de Troyes, las traducciones de Godofredo de Monmouth de Weiss, de la Llamón, etc. Y esto va evolucionando al Sir Gawain que tenemos en el siglo XIV. El Sir Gawain del siglo XIV ha variado. De ser un personaje que era como muy puro, muy bueno, el más puro que había, casto, pasa un personaje... ¿Perdona? El más casto, o sea, eso es lo que le va a diferenciar del resto, porque Galahad es a lo mejor el más valiente o Percival, pero Gawain es el más casto. Efectivamente. Y es a final del siglo XIV cuando tenemos un personaje como que es muy caballeresco, pero ya ha perdido toda esa bondad que le destacaba. Y la historia que más ha pasado y sobre la que más ha escrito es la de Sir Gawain y el Caballero Verde. Mira, esta vez lo he dicho bien. Eso no quiere decir que no haya más historias de Sir Gawain, ¿vale? Pero simplemente que la que más se ha reproducido a lo largo de la historia es la de Sir Gawain y el Caballero Verde. Para aquellas personas que no lo sepáis, así muy brevemente, es sobre... Él se enfrenta a un caballero y le corta la cabeza. Y entonces la cabeza vuelve a su sitio y entonces le dice, no, mira, ahora te tengo que quitar yo a ti la cabeza. Y le dice, pero como soy un guerrero excepcional, te voy a dar un año para que te prepares y dentro de un año tienes que venir para que te corte la cabeza. Y como él es tan bueno, él vuelve al año. O sea, otra persona no habría aparecido, pero él vuelve al año para enfrentarse contra este caballero. Eso es. Sin embargo, él teme mucho a la muerte. Entonces, la noche de antes, él pide ayuda a la reina y al rey del reino en el que se va a enfrentar a este caballero y le dan un cinturón que él se pone, que le dicen que le va a proteger de que le corten la cabeza. Entonces, bueno, pues él con toda su gallardía va a enfrentarse a este caballero y luego resulta que el caballero es que estaba embrujado, ¿vale? Y era un rey que llevaba mucho tiempo intentando salir de ese cuerpo. Y entonces al final nadie le mata por ser bueno. Así en resumen, la historia es muchísimo más divertida y muchísimo más entretenida, o sea, os recomiendo que os la leáis. Entonces, este es el Sir Gawain que Tolkien decide traducir. Me voy a adelantar un poco en los años de Tolkien, solamente ya para terminar y para dejar paso a mi compañero, para no comerme su espacio, que reitero que esta es una adaptación escolar que hace para que los estudiantes de inglés medio puedan entender y trabajar con Sir Gawain. Él hace lo mismo con otro poema que se llama Pearl, que al parecer es del mismo autor, o sea, los dos poemas están escritos por la misma persona, que además son bastante relevantes porque cambian la literación de los verbos, de los versos, los acentos, que es la literación, varía. O sea, es bastante relevante, pero no me voy a poner ahora a analizar filológicamente el poema. Lo podéis encontrar en 1000 sitios o leeros la obra de Tolkien y ahí podréis entender por qué es tan relevante este poema. Pero es una cosa que a él le va rondando siempre y a Allen and Unwin, que son los editores de Tolkien también. Entonces, desde que él publica El Señor de los Anillos, no hace más que insistirle en que por qué no hace una edición, una traducción de Sir Gawain, el Caballero Verde, para todos los públicos. Entonces, él se dedica a estudiarlo y a traducirlo una y otra vez, o más bien ir arreglando la traducción,
pero por lo que sea siempre hay algo que se le mete en medio. O sea, muchas veces cuando lo tiene a punto tiene que escribir El Señor de los Anillos, tiene que hacer una revisión del Señor de los Anillos, luego no le apetece, luego quería publicarlo, pero como los derechos de autor los tiene otra editorial, él se niega a que no se publiquen en el mismo libro. O sea, al final pasan 1000 cosas y hasta que no fallece no se publican, que una de las primeras cosas que edita Christopher es este poema. Es el árbol de Nigel, ¿no? En su relato, Hoja de Nigel, precisamente le sucede esto continuamente, es incapaz de acabar ese cuadro, esa pintura que le está realizando, porque siempre aparece una cosa nueva que hacer, ¿no? Sí, bueno, no he querido interrumpirte. No sé si sabes, porque durante esta época él hace préstamos muy importantes de estas leyendas artúricas y aprovechando que has relacionado a Leonardo Aquitania con Ginebra, hay un personaje que él nombra y no sé si sabes cuál es. Bueno, te lo cuento. Os lo cuento. En el libro de los cuentos perdidos, uno de los primeros personajes que esboza lo nombra Guinevere, que es el nombre celta que luego va a derivar en Ginebra. Y este se pierde a medida que él va reescribiendo sus relatos. Guinevere termina transformándose en lo que hoy conocemos como Melian, es el personaje de Melian. Sí que hay algunos préstamos que se mantienen. Si no recuerdo mal, por ejemplo, Avalon, de las leyendas artúricas, es el puerto que hay en Tol Eressëa. Y eso está extraído directamente de estas leyendas, ¿no? De esta época en concreto, de esta década en la que él está sumergido completamente en Sir Gawain y el Caballero Verde, en el libro de La caída del rey Arturo, que también se editó póstumamente. Y bueno, pues también que recuerde, por ejemplo, el nombre de Beleriand, el continente del Silmarillion, Tom Shippey, nuestro queridísimo Tom Shippey, en el camino a la Tierra Media, él, haciendo pues, ese trabajo de arqueología que tanto le caracteriza, cree que Tolkien lo saca de Broceliand, que es el bosque, es un bosque que hay de París, el bosque, en castellano es el bosque de Broceliander, ¿no? O algo así, que es donde está enterrado Merlín. Pues eso sería Beleriand también. Entonces, todos estos préstamos es de esta época en concreto. De igual manera que sí que han perdurado otros de las Edas, pues como Finley, Gimli, Dwalin o Gandalf, también lo hace de estos ciclos artúricos. Sí, y bueno, tenía preparadas porque para el que le interese sobre todo el séptimo arte hay... bueno, en primer lugar, comentar que Sir Gawain and the Green Knight no está ahora mismo publicado en castellano, hasta donde yo sé. Pero bueno, es muy fácil encontrarlo en inglés, ¿vale? Porque está en edición de bolsillo y vienen los 3 poemas juntos, el de Sir Gawain, el de Ser Orfeo y Perla. Perla y Ser Orfeo. Que el de Ser Orfeo, pues es la historia de Orfeo y Eurídice, pero no exactamente, ¿vale? Para que no haya confusiones, porque yo pensaba que sí, pero no. Está como trasladado a un mundo de hadas, medieval, distinto. A mí no me gustó mucho, porque pensaba que era Orfeo y Eurídice, que a mí me gustaba más. Pero Sir Gawain sí es muy chulo, es muy entretenido. Y antes comentaba que lo que caracteriza a Sir Gawain es esa castidad, porque precisamente durante su viaje, ese año del que hablabas, él tiene una serie de ordalías, ¿no? Una serie de pruebas en donde se pone, en donde se pone a prueba su castidad, precisamente. Y precisamente como pues se comporta, por así decirlo, pues luego le perdonan la vida, ¿no? Y entonces, hablando un poco del séptimo arte, a la gente les sonará muchísimo. Hace nada, cosa de un año, salió una película así de temática terror. Mira, tengo aquí una fotillo. Vamos a ver. Sí, es verdad que me he saltado las películas, las obras de teatro, es verdad que me las he saltado. Vamos a ver. Si le damos aquí a compartir. Y bueno, ¿se me ha olvidado por completo compartir o qué? No. Mi computadora. ¿Estás compartiendo? Un segundo. Claro, es que como estoy compartiendo... Ahora. Y entonces tengo que volver a darle, ¿no? Eso es. Perdona. Este póster es que además me ha parecido bastante chulo. Por si alguien quiere sumergirse en el mundo de Sir Gawain, esta no es la mejor opción, ¿vale? Porque, claro,
Lo digo porque a la gente le sonará. Es una película que tiene una ambientación más ligada al terror atmosférico, por así decirlo. Entonces es chula para la gente que le guste eso, pero no está muy relacionada. Yo recomendaría una que a mí personalmente me mola más porque la estética me mola más, que es del año 73 y tenía aquí preparada otra diapositiva porque me hace mucha gracia. Está protagonizada por Sean Connery en el papel del Caballero Verde. Y claro, ahí lo tenemos. Tiene un rollo muy Excalibur. Aquellos que recuerden la película Excalibur, ¿vale? Te estás riendo. Claro, es un maquillaje súper estrambótico, y luego tiene además el propio celuloide, pues tiene todos esos destellos continuos, todos esos brillos que tenía la película de Excalibur. Y entonces también a mí me resulta muy curiosa. Y se acerca un poquito más, bueno, no se acerca mucho tampoco, ¿eh? Es que fiel no hay ninguna película. Pero bueno... Hay una de Liam Neeson, ¿no? De los 80. ¿Eh? ¿No hay una de Liam Neeson de los 80 también, del Caballero Verde? Pues no lo sé, puede ser, porque hay varias. Yo es que solo recuerdo estas dos. De Liam Neeson, de los 80. Liam Neeson aparece en Excalibur. Aparece en Excalibur. A ver si la estás confundiendo, porque hace de... Yo creo que hace de Galahad, pero no recuerdo muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a Sean Connery haciendo también del Caballero Verde, para aquel que quiera pues indagar un poquito más. Aunque ninguna de las dos historias que hemos nombrado es exactamente fiel, ¿vale? De hecho, esta película no se llama El Caballero Verde, se llama La Espada del Valiente o algo así. Pero por bueno, cierto, es en Excalibur. Él no hace de Galahad, él hace de Sicamore. Hace de Gawain y de Excalibur. Ah, también he leído yo. Estupendo. Comprobado. Bien, pues poquito más que añadir. Más o menos hemos hablado de Sir Gawain, que es una obra muy chula de esta época, que recomendamos a todo el mundo. Es una obra muy complicada de traducir, yo creo que por eso nunca se han aventurado a hacerlo, porque al final, pues, o sea, bueno, no es complicado tampoco, es ponerse, ¿no? Pero quizá no es tan llamativa como el resto de obras, ¿no? De hecho, de la traducción de luego Tolkien, de los que luego se publica, las críticas que tiene es precisamente sobre la traducción sobre las palabras utilizadas. Porque dice que no son ni lo suficientemente medievales ni lo suficientemente del siglo XX. Que se queda como ahí en tierra de nadie. De hecho, lo que dicen claramente no es ni medieval ni siglo XX, como El Señor de los Anillos. Sí. O sea, lo utilizan como crítica. En plan, El Señor de los Anillos está escrito en una lengua que no es ni del siglo XX ni medieval. ¿En qué está escrito esto? No lo entiendo. Y encima coge y lo traduce igual. O sea que... Qué bueno. Sí, él era muy así, porque es que al final es también traductor, ¿no? Yo en El Señor de los Anillos, por ejemplo, para el que esté interesado, hay una guía de cómo traducir los nombres, ¿no? Si alguna vez alguien se ha preguntado por qué Frodo Baggins pasa a ser Frodo Bolsón, es porque Tolkien lo especificó concretamente. Hizo toda una descripción sobre lo que significaba Baggins para que desde cualquier país se pudiera traducir correctamente. Entonces son 3 o 4 páginas que son muy curiosas de leer, que también recomiendo. Esas sí que están en internet públicas, porque, bueno, eso creo, a ver si estoy metiendo las patas. Pero bueno, están por ahí. Seguro que se pueden buscar. Perfecto, pues. Minotauro, no veas esto. Eso es. Bien, pues si quieres damos paso a la siguiente carta. Sí. Vale. Vamos a dar una vez más un salto en el tiempo. Vale. Esta carta es de 1900... ¿Dónde está? 23... Fíjate. Ah, sí, 1925, 27 de junio. No lo veía. Bueno, tú has hecho un poco una intro antes sobre quién eran estos personajes que estaban en contacto a nivel académico con Tolkien, ¿no? Para que os hagáis una idea, en los primeros meses de 1925 queda libre el puesto de la cátedra de Oxford, ¿vale? La cátedra de anglosajón en Oxford, ¿vale? Entonces, porque el profesor titular se marchaba a América. Y entonces se anuncia la vacante mediante anuncio público. En ese momento había como 4 personalidades, pues digamos, eximias personalidades académicas, ¿no?
que podían estar interesadas en ejercer ese puesto. Entre ellos estaba Tolkien y entre ellos estaba también Sisson, la persona de la que has hablado antes, que era preceptor en la Universidad de Leeds y que había trabajado y colaborado también con Oxford, ¿no? Según, pues como hablábamos, a ver, que no quiero perder la página. Aquí, yo lo he leído en la cronología, pero también viene en el Reader's Guide, ¿vale? Aparecen quiénes eran esas 4 personas y cuáles eran las condiciones para presentarse al puesto. Y el salario. Eso también me ha parecido muy curioso, ¿no? Para que veáis el nivel de detalle que tiene. Entonces, bueno, estos candidatos en teoría eran Alan Mayweather, de Liverpool, R.W. Chambers, de Londres, y Kenneth Sisson, del que hemos hablado anteriormente. ¿Qué ocurre? Que Mayweather decide no presentarse. Y Chambers, que está en Londres, por otros motivos de los que se desconoce, tampoco se presenta. Así que el puesto va a quedar, o la vacante va a quedar entre dos opciones, que son Tolkien y Kenneth Sisson. La oferta exigía una serie de condiciones, ¿vale? Estas eran, bueno, pues que el profesor tenía que dar una conferencia en inglés antiguo sobre lengua y literatura y luego debía, a su elección, escoger realizar otra conferencia sobre lenguas germánicas antiguas. Especialmente se valoraba si era en islandés. Luego, además, el profesor debía dar 42 conferencias a lo largo del año académico y residir al menos 6 meses en el campus. Y dice que el estipendio era de 1.000 libras al año. No he tenido ocasión de ver más o menos qué pasta es eso a día de hoy, pero bueno, supongo que tampoco será una maravilla de dinero. 1.000 libras al año, pues es unas 80 libras al mes de los años 20. ¿Tienes alguna idea de cuánto puede ser? Me baso en Jane Austen, que siempre que te va diciendo las libras que tenían todos la gente con la que tal, y hombre, mucho no es. No es, ¿no? Pues ese era el dinero. Entonces, bueno, lo que hace Tolkien es presentarse oficialmente para el puesto de la cátedra de anglosajón en la Universidad de Oxford. Entonces, él pide a varios amigos suyos, que son sobre todo reputados, les pide su respaldo. Entre ellos están, que también lo has nombrado, Wright, del que hemos hablado, ¿no? Que fue uno de los pilares fundamentales para cambiarse de clásicas a lenguas europeas, a germanas. Y luego se lo pide también a, los tengo por aquí anotados, que vienen en la cronología. Los tenía por aquí. A E.R. Farnell, que es el rector del Exeter College, y sobre todo destacan Joseph Wright. Pero vienen 3 o 4 recomendaciones que pide Tolkien para adjuntar en su propuesta. Entonces, os voy a leer la propia propuesta, que es básicamente una hoja curricular de Tolkien. Es lo que él envía a los lectores del profesorado de anglosajón, Rawlinson y Bosworth, que es el título que recibe esta cátedra en la Universidad de Oxford. Bien. Bueno, os leo como siempre esta introducción. En el verano de 1925 fue anunciada la vacante de la cátedra de anglosajón en Oxford después de la renuncia de W.A. Craigie. Tolkien decidió solicitar el puesto, a pesar de que solo tenía 33 años. Esta es la carta formal de su solicitud con fecha 27 de junio de 1925. 33 años, ¿eh? Lo tengo que leer con una voz además resonante, una voz grave. Que... No, tienes que hablar a tu camisa, como hablaba él. Ah, es verdad. Y empezar, ¿what? Como Beowulf. Caballeros, deseo ofrecerme como candidato a la cátedra de anglosajón, Rawlinson y Bosworth. Una cátedra que procura semejante oportunidad de expresar y comunicar un ilustrado entusiasmo por los estudios anglosajones y de otras lenguas germánicas antiguas que me es naturalmente muy atractiva. Además, no podría aspirar a nada mejor para quedar de nuevo asociado de este modo con la Oxford English School. Fui miembro de esa escuela, no solo como estudiante, sino también como preceptor, y durante mis 5 años de ausencia, pasados en Leeds, me alegro de haber permanecido en contacto con ella, especialmente los 2 últimos años como examinador en los exámenes finales. En 1911 ingresé en el Exeter College como becario de Stapledon.
Después de escoger el estudio de moderaciones clásicas, en el que me especifiqué en filología griega, me gradué con honores de primera clase en inglés en 1915, siendo islandés antiguo la asignatura a la que me dediqué especialmente. Hasta finales de 1918 tuve una misión en los fusileros de Lancashire y en esa fecha entré al servicio de la redacción del Oxford English Dictionary. Fui uno de los ayudantes del Dr. Bradley hasta la primavera de 1920, cuando mi propio trabajo y las acrecentadas labores que me cupieron como preceptor hicieron que me resultara imposible continuar con el cargo. En octubre de 1920 ingresé en Leeds como profesor de lengua inglesa, con el libre cometido de desarrollar el aspecto lingüístico de una gran escuela de estudios ingleses en expansión, en la que no se habían adoptado todavía planes regulares para el especialista en lingüística. Empecé con 5 pioneros vacilantes de una escuela, exclusivamente del primer año, de unos 60 miembros. La proporción es en la actualidad de 43 estudiantes de literatura y 20 de lingüística. Los lingüistas de ningún modo se encuentran aislados o excluidos de la vida y el trabajo en general del departamento y comparten muchos de los cursos y las actividades literarias de la escuela. Pero desde 1922 su trabajo, exclusivamente lingüístico, viene desarrollándose en clases especiales y se examinan mediante ensayos distintos de nivel y actitudes especiales. La instrucción ofrecida ha ido ampliándose gradualmente y abarca ahora gran parte del campo de la filología inglesa y germánica. Se imparten cursos sobre el verso heroico en inglés antiguo, la historia del inglés, variados textos en inglés antiguo y medio, filología del inglés antiguo y medio, introducción a la filología germánica, gótico, islandés antiguo, un curso de segundo y tercer año, y galés medieval. Yo mismo he dictado todos estos cursos de vez en cuando. Los que he dictado personalmente el año pasado llevan la marca. Durante esta última sesión, un curso voluntario sobre textos no especialmente considerados en los programas de estudios corrientes atrajo a más de 15 estudiantes, no todos ellos de la sección lingüística del departamento. La filología, en verdad, parece haber perdido para estos estudiantes su connotación de terror, sino de misterio. Se organizó una clase de debate de acuerdo con una lineación más frecuente en las escuelas de literatura que en las de lengua, que dio como fruto una amistosa rivalidad y una abierta discusión con la correspondiente reunión literaria. Los antiguos y los nuevos estudiantes de islandés antiguo han fundado el Viking Club, que promete desarrollar la misma clase de actividad con independencia del personal. El islandés antiguo ha alcanzado un punto de desarrollo superior al de otras asignaturas especiales, pues se estudia durante 2 años y casi con el mismo detalle que el anglosajón. Las vastas tareas impuestas por la enseñanza y la dirección de mi cargo, junto con mi participación en la administración de un departamento en expansión y últimamente los deberes propios de un miembro del Senado en una época de especial dificultad en la política de la universidad, han entorpecido seriamente mis proyectos de publicación de trabajos. Pero adjunto una nota sobre el escaso tiempo de que disponía que me permitió llevar a cabo. Sí. Si soy elegido para ocupar la cátedra Rawlinson y Bosworth, intentaría hacer un uso productivo de las oportunidades de investigación que ofrece, de acrecentar, en la medida que me sea posible, la vecindad de los estudios lingüísticos y literarios, que nunca pueden resultar enemigos salvo por desinteligencia o con pérdida para ambos, y continuar con un campo más amplio y fértil, el aliento del entusiasmo filológico entre los jóvenes. Caballeros, soy vuestro obediente servidor, J.R.R. Tolkien. Bueno, es una carta complicada, pero me gusta. Yo quiero señalar un par de detalles muy chulos. Lo primero es la pasión que tiene Tolkien por los clubs. Ya lo vimos en el programa anterior con la TCBS y cómo él mismo es capaz de impulsar grupos entre sus estudiantes, este club vikingo, este Viking Club, en donde tienen debates de islandés antiguo, ¿no? Eso a mí me parece fascinante. Algún día me gustaría hacer un listado de todos los clubs a los que está asociado Tolkien, porque por esta época yo creo que también tiene el de los Kolvitar, o ese viene después, no recuerdo ahora muy bien. Yo creo que viene después, que son también aquellos que están tan cerca del fuego, ¿no? que casi se comen el carbón.
tienes la CCBS, tienes este Viking Club, está, no sé, como fascinado por los grupos. Y eso nosotros, que somos de la sociedad Tolkien española, lo compartimos, ¿no crees? Entonces, luego, bueno, también pues reseñar efectivamente que ha participado de una manera tan activa en sus trabajos dentro de la Universidad de Leeds que de alguna manera ha impedido poder seguir desarrollando su vida académica, sus publicaciones académicas. Y entonces él pues lo cuenta, ¿no? Y lo hace además como un nivel de detalle muy alto para que la gente vea un poco a qué se ha dedicado este tiempo y cómo ha crecido con él la Universidad de Leeds, ¿no? Entonces, bueno, tenía aquí anotado que viene también en el Reader's Guide de Harmony School cómo quedó la votación, ¿vale? Spoiler, Tolkien termina haciéndose con el puesto, con la vacante de la cátedra de anglosajón en la Universidad de Oxford, ¿vale? Estaba entre, como decíamos, entre él y Kenneth Sisson, que por entonces, pues, como hemos señalado, como has señalado tú, Ale, ocupaba un cargo, digamos que un alto cargo, ¿vale? En este caso, Harmony School señalan o reseñan que no, a pesar de tener un cargo alto, no practicaba mucho la investigación, o no, digamos que había, no sé cómo lo dicen en inglés exactamente, no lo he apuntado, pero de alguna manera se reseña que no se dedicaba tanto a la investigación, ¿no? Sino que era mucho más profesor que investigador. Entonces, a pesar de tener muy buenas recomendaciones también en la Universidad de Oxford y muchos defensores. Finalmente, se vota entre 7 personas, quedan 3-3 y el desempate va a recaer sobre el vicerrector de Oxford, Joseph Wells, que en este caso, pues, como ya os he comentado, va a votar a favor de Tolkien, de manera que va a quedar 4-3 y Tolkien, pues, va a recibir ese puesto, ¿no? Va a la cátedra de Oxford. No sé si quieres comentar algo más. Sí, un par Espero no de haber detalles hecho un spoiler muy fuerte. sobre Eric Valentine Gordon, que lo he comentado antes, que es el que y tal, el EV Gordon de antes, es con él con quien luego forma el Viking Club en Oxford. O sea, el Viking Club se lo lleva de Leeds a Oxford, que en Oxford también existía. Y luego, iba a decir otra cosa que he olvidado. Se quería decir, pero bueno, da igual. Pues el Viking Club, no sé a ti qué te parece, pero a mí me parece que la Comisión de Lenguas debería tener un grupo que se llamase el Viking Club también. Yo creo que me voy a sentar a la Comisión de Lenguas y me voy a meter yo. O sea, voy a quedar en el bar debajo de mi casa en la ILIPA a hablar de estas cosas. O sea, me encantaría, sería la mujer más feliz del mundo. La idea de debates, hasta aquí todo correcto, pero la idea de debates en islandés antiguo, o sea, es un poco... Pero yo creo que en el momento en el que llevas 3 pintas, ya sabes hablar inglés antiguo. Sabes perfectamente, ¿no? Quizá tú 3 y yo 4, pero ahí estamos, ahí estamos. Sí. Pero bueno, está muy bien, ¿no? Porque es la manera que se tenía entonces de enviar tu currículum, ¿no? Lo que ahora se enviaría, que es el currículum, ¿no? Tu experiencia profesional, pues se enviaba una carta y adjuntabas las recomendaciones de compañeros, las que hemos nombrado, de Joseph Wright. Pero en el mundo británico eso se estila mucho. O Sí, sea, ¿no? en el mundo británico se estila mucho el tener que adjuntar una carta de recomendación. O sea, ahora mismo en España se empieza a estilar un poco más, pero allí es continuo. Y ya me he acordado lo que quería decir, por cierto. Era sobre Kenneth, que, vale, no consiguió el puesto en la universidad, en ese puesto, pero consiguió otro puesto dentro de la Universidad de Oxford. O sea, era como adjunto del departamento de inglés antiguo y demás. O sea, es verdad que no consiguió la cátedra, pero bueno, que no se quedó ahí sin nada. Ya está. Sí, sí, sí. Y por supuesto son fundamentales los contactos. ¿No creéis que la cosa ha cambiado mucho? Si tienes a gente como Joseph Wright o gente reputada, pues lo tienes más sencillo, ¿no? Pero a ti no te da envidia decir voy a la universidad y estudio todas esas lenguas, porque yo miré para estudiar filología en la Universidad Complutense de Madrid, yo buscando esto con 18 años, en plan de yo quiero hacer lo mismo y más complicado, no era ¿no? posible. Claro. ¿Aquí qué opciones tienes? Filología inglesa, bueno, que ahora se llama estudios ingleses, ¿no? Si no me equivoco. Es que cuando entré yo,
sea, la filología románica, cuando entré yo, ya no existía. O sea, Bolonia fue una de las filologías que Bolonia se cargó. Entonces tenía que meterme en filología inglesa. Y había un profesor que era experto en inglés antiguo y demás, pero se acababa de jubilar o no sé qué. Entonces, como que no vi yo el camino para poder, porque si no me hubiera metido a filología inglesa, o sea, eso lo tengo clarísimo. Entonces me metí a historia, pensando que también encontraría cosas guays. Bueno, seguro que había cosas guays. No tanto, a lo mejor. Sí, No, pero no la Aquitania, como no os he era que- contado. Bien. Bueno, pues como os podéis imaginar, pues Tolkien estuvo cerca de 20 años ejerciendo en el puesto de profesor principal, ¿no? No sé exactamente cómo se llama, cuando eres el que gestiona la cátedra. Sí, Catedrático. chair, sí. Catedrático, ¿no? Esto, En inglés entonces, es chair, something like, no es chair o algo así. puede ser. Durante cerca de 20 años, ¿vale? Hablamos que estuvo más o menos desde 1925 hasta 1945, donde, bueno, pues ya seguiremos leyendo porque estamos siguiendo este orden cronológico y veremos más o menos a qué empezó a dedicarse entonces, ¿no? Bien, y bueno, pues para finalizar, Tolkien pues escribe una carta de despedida a la Universidad de Leeds. Él ha estado trabajando aproximadamente desde 1920 hasta 1925 allí, y entonces escribe al vicerrector de la Universidad de Leeds el 22 de julio de 1925 pues, para despedirse. Es una carta muy cortita, en la que no se detiene tampoco a mucho. Es una despedida bastante... Bueno, pues hasta luego, me voy, me han ascendido. No así, pero casi, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo que a nivel académico, a lo mejor tú puedes aportar algo más a Dedel en la Universidad de Oxford. O sea, hablamos de una universidad que es como del siglo XI o algo así, o sea, que tiene 1000 años. Pues sí que suponía de una determinada manera un ascenso, ¿no? Sí. Con respecto a quizá la Universidad de Leeds. O sea, es que en España no tenemos universidades tan antiguas. Hablamos de... Bueno, a lo mejor me corriges, ¿no? Pero no sé si la Universidad de Salamanca, ¿no? Desde el siglo XV, XVI. La Universidad de Salamanca, la primera universidad fue la Universidad de Palencia, pero es que si nos ponemos a hilar un poco sobre la Universidad Complutense, es verdad que la Universidad Complutense podríamos decir que es ahora la Universidad de Alcalá de Henares, pero la Universidad Complutense se llama así porque en el siglo XVI, ¿cómo se llama este señor? Uy, se me acaba de olvidar el nombre de este señor, que tiene la calle esta que está por donde está el Europe, que tiene mazos sitios de cerveza. No lo ¿Cómo se sé. llama? Ay, Dios mío. Bueno, hay un señor muy importante que tiene una estatua en Alcalá de Henares y que fundó la mitad de Alcalá de Henares, que ahora mismo no me sale su nombre, que fue un cardenal. Este señor fue el que fundó la Universidad de Complutum, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Madrid, y entonces luego lo podemos unir con la Universidad Complutense. Pero es verdad que sí que se considera que la Universidad de Palencia es muy antigua, aunque luego haya evolucionado la Universidad de Castilla y demás, pero es verdad que no tenemos universidades ahora mismo que tengan cardenal Cisneros. Gracias, Bele, gracias. Gracias. No me salía. Pero no tenemos ninguna. Y es verdad que Oxford y Cambridge, siempre Cambridge hasta como un pelín más por encima que Oxford, pero al final siempre han estado prácticamente a la par junto con la Universidad de Londres y la Universidad de Edimburgo. Esas han sido como las universidades más... Bueno, y Durham, de hecho Durham creo que es Durham en inglés, creo que Durham es más antigua que Oxford y que Cambridge, si no me equivoco. Qué bueno, qué curioso. Bien, bueno, dos puntitos. Aprovecho que Belle Cuthalion 27 tiene de ilustración un personaje del Hobbit, una de las primeras ilustraciones que se hicieron del Hobbit y que nos va a venir muy bien porque es el siguiente programa. El siguiente programa va a tratar sobre las cartas que hay ya a partir de 1937, cuando se publica el Hobbit, y muchas de ellas están relacionadas con las ilustraciones. Esta ilustración que tiene Belle Cuthalion es una mala representación de Gollum, y Tolkien se va a ver obligado, entre comillas, a reescribir el personaje, entonces ya hablaremos sobre eso. También señalar que Nirnaeth, a ver, lo pongo, destacaba, y es muy importante, que Christopher Tolkien nació en Leeds, nace justo durante este periodo
No se le ha nombrado porque es que Tolkien en estas primeras cartas, la verdad es que no nombra a ninguno de sus hijos. Si los nombra, en la carta número 6 dice que están enfermos y que es un pestiño. Ah, es verdad, tienes toda la razón, es verdad, que están todos pachuchos, sí que lo dice, sí que lo dice. Y bueno, pues que nacen en esta época en la que él está en la universidad. Bien, pues ya así para finalizar, si quieres saber, ¿te animas con la carta número 8, la que escribe de despedida a la universidad de Leeds? De una carta al vicerrector de la Universidad de Leeds, 22 de julio de 1925. Me acaba de ser anunciada la designación para ocupar la cátedra Rawlinson and Bosworth en Oxford y la he aceptado. Será efectiva a partir del 1 de octubre, solo con pena ante la súbita separación, a pesar de la inesperada fortuna que para mí significa. Ha sido la súbita renuncia de mi predecesor la que me ha brindado esta oportunidad tan pronto. La deseaba oscuramente, como algo que quizá me estaría destinado en años más distantes, pero ahora, después de la bondad mostrada por esta universidad y la gran felicidad del breve periodo de trabajo llevado a cabo aquí, me siento ingrato al solicitar tan pronto la separación de mi cargo. Tengo esperanzas de que usted me perdone. Fin. Sí. Bueno, a ver, es hiper educado, ¿no? Es una carta muy profesional, habla sobre, bueno, que se siente ingrato, que habla sobre el poco tiempo gastado, que no es tan poco tiempo. Ahora mismo con la precariedad que sufrimos aquí, están varios años. 5 años en la universidad, yo firmo, ¿eh? Bueno, no porque hay que aguantar a algunos gente, pero firmaba. Pero bueno, por entonces sí, él se sentía como casi incómodo, ¿no? Por haber estado tan poco tiempo. Pero claro, es una oportunidad que no puedes dejar. Quizás el poco margen, más que haber estado poco tiempo, es que al final él tenía un montón de proyectos empezados que va a tener que dejar a medias y luego además que les está avisando en julio de que cuando empiece el curso ya nada. O sea, es verdad que las vacaciones de verano en Reino Unido, no sé en aquella época, pero a día de hoy, no sé si terminan el 15 de julio o el 13 de julio las clases y empieza el 1 de septiembre. O sea, tiene menos vacaciones que en Madrid. Bueno, perdón, que en España. Eso Pero es. sigue siendo muy poco margen para encontrar un buen puesto. Una buena persona que pueda suceder. Que por cierto, no sé quién sucede a Tolkien en Leeds. En Leeds, no, yo tampoco lo sé. Seguro que está. Seguro, pero no lo Seguro, sé. porque viene absolutamente todo, de verdad. Lo vuelvo a enseñar. Es un mamotreto gigante, pero si queréis, de verdad, tener un punto de vista más académico, el trabajo de Christina School y Wayne Hammond es brutal, 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 brutal. Y además tienen muchos trabajos. Sí, ahora mismo en castellano hay varias cosas. El arte del Señor de los Anillos, el arte del Hobbit, que son suyos, son súper chulos de leer, ¿vale? Y esos los tenéis en castellano. Porque son, pues eso, de las personas quizá que más tiempo llevan y más han estudiado en profundidad a Tolkien. Bien, pues seguidnos en redes sociales. Y como decía antes, las cartas, recordamos que al final es una selección que hace Humphrey Carpenter. Entonces, ahora, desde la carta número 8 hasta la carta número 9, sucede un salto en el tiempo bastante importante. Pues si hablamos desde 1925 hasta el 37, de 12 años. Entonces, ¿en ese tiempo Tolkien no hace nada? Bueno, pues sí hace cosas, quizá no tan reseñables, porque en el 37 llega El Hobbit, llega la publicación de El Hobbit, que es la razón por la que estamos muchos aquí. Entonces, el próximo programa y tratará sobre, todavía no tenemos decidido cuántas cartas vamos a leer, pero está ya relacionado directamente con la correspondencia que él mantenía con Allen Unwin sobre esta publicación, sobre El Hobbit. Entonces, hablaremos ya sobre ello en el próximo programa. Nuestro próximo programa será el lunes 25 a las 9, como siempre. Eso es, dentro de 2 semanas. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Aredel. Cuéntanos. El miércoles, aquí a las 9:30, tenemos nueva sesión, la Comisión Pop, que estaremos aquí hablando de tatuajes. Eso es. Basados en una ¿Quién tenga un tatuaje de Tolkien? Pero no lo vamos a enseñar. No. Eso no, hay uno que no puedo enseñar, he tenido que cortar porque si no nos banean. Así que nada, yo lo veré porque tengo muchas ganas. A mí el mundo de los tatuajes me fascina mucho y bueno, pues los tatuajes de Tolkien siempre son interesantes. Siempre los hay.
vamos a opinar sobre ellos, ¿eh? O sea, que os esperamos en los comentarios para que nos deis vuestras opiniones, porque es verdad que hemos cogido tatuajes muy bonitos que nos ha enviado la gente con toda su ilusión, pero también nos hemos encontrado algunos en internet. Que telita, ¿eh? Telita. Y cómo no, Fernando Torres saldrá a la palestra. Por supuesto. Pues muchas gracias a todos por venir y nos vemos entonces en 2 semanas. Buenas noches. Un abrazo. Namarie.